Me llamo Clara, tengo 48 años y la mayor parte de mi vida se parece a los manuales que traduzco para empresas tecnológicas. Frases cortas, sin suposiciones, con máxima claridad. Los hábitos del trabajo se trasladaron a lo cotidiano. Empecé a vivir como escribo, con precisión, sin excesos. A veces me parece que incluso respiro, siguiendo instrucciones. Mi esposo, Esteban, tiene 63. Antes era documentalista. Recorría el país con su cámara, filmaba historias para fundaciones sociales. En cada proyecto no veía solo un tema, sino a una persona. Podía hacer hablar a una maestra anciana en un pueblo abandonado, de tal forma que de pronto recordaba su primer libro, El miedo al pizarrón negro, el momento en que elogió por primera vez a un alumno. Sus ojos brillaban entonces, especialmente cuando creía que alguien, después de su video, recibiría ayuda, una nueva vida, o al menos, atención. Hoy trabaja como consultor de medios en un consejo regional. Ya no filma, ya no viaja, ya no brilla. Sus días son tablas de Excel, presupuestos, informes para donantes. Es como si él mismo se hubiera vuelto parte del manual. Cuando nos conocimos, yo tenía 23 y él 38. Yo asistí a su taller de cine documental. Hablaba de la cámara como un instrumento de confianza. Ella no ve lo que está en el encuadre, sino lo que temes perder. Me enamoré de su seguridad. Sabía convencer no con argumentos, sino con el silencio que seguía a una frase. Pasamos por una crisis cuando nuestros hijos tenían 5 y 7 años. De verdad empecé a hacer las maletas. Él de verdad pasó noches en un hotel barato fuera de la ciudad. No hubo grandes peleas. No rompimos muebles. Simplemente dejamos de escucharnos. Pero entonces, una mañana, antes del amanecer, él llamó. Si vuelves, aprenderé a callar cuando necesites silencio. Y tú, a hablar cuando quieras huir. Volví. No por amor, por fe en que no todo estaba perdido. Empezamos a construir todo de nuevo, no como enamorados, sino como colegas que trabajan en un mismo proyecto. Lentamente, con cautela, con respeto. El respeto es algo fuerte. Sobre él se sostienen los puentes, pero cada vez más siento que no se puede hacer sopa con respeto. No calienta cuando tienes frío. No te toma la mano cuando tienes miedo. No susurra nada cuando no puedes dormir. Una noche, ya en la cama, le pregunté, ¿recuerdas cómo decías que cada persona es como una película? Que hay que revelarla con precisión. No respondió de inmediato. Su mirada parecía venir desde detrás de un vidrio. Si le das demasiada luz, se quema. Se convierte en una mancha blanca. Apagué la luz. Y pensé, eso es probablemente lo que hicimos con nosotros. Resistimos la luz, pero no notamos cómo desapareció lo esencial en la imagen. El día siguiente fue un jueves típico, de esos que solo dejan cansancio en los hombros y ninguna gana de preparar la cena. Esteban tenía prisa por la mañana para llegar a una reunión y olvidó la memoria USB con la versión final del informe. Habíamos trabajado en ella juntos hasta casi las 2 de la madrugada. Me pidió que simplemente la dejara con el guardia, pero algo me impulsó a entrar. El edificio del consejo solía ser un banco, con escaleras de mármol y pasillos fríos, ajenos, que ahora olían a detergente barato. No había estado allí en varios años, desde que él pasó de los rodajes de campo a la consultoría silenciosa. En lugar de personas, políticos. En lugar de cámara, gráficos. Nunca le pregunté si fue su elección. Caminaba despacio. Los pasillos me parecían demasiado largos, las paredes demasiado altas. Tuve que orientarme casi por intuición, porque los esquemas en los letreros eran ilegibles. Ya casi había llegado a su oficina cuando una puerta cercana se abrió bruscamente.
Usted debe de ser Clara, dijo un hombre con una camisa en cuyo pecho quedaba una mancha. Vieja, no del todo eliminada. Se veía desaliñado, pero no descuidado. El bolsillo arrugado, tinta en los dedos, la mano con la que rozó por accidente el marco de la puerta. Todo hablaba no de negligencia, sino de cansancio, de un día que te arrastra como una ola, hasta que decides detenerte. Sí, y usted, Julián, trabajo con Esteban. Me ocupo del análisis de medios, todos esos informes para 1000 pantallas. Él hablaba de usted, no con muchos detalles, pero con calidez. Me sorprendió, no tanto porque me reconociera, sino por cómo lo dijo, sin halago, sin curiosidad, con un respeto que rara vez se da en conversaciones casuales. ¿Trajo la memoria? Sí, asentí. Él la olvidó. Lo sé, yo iba a trabajar con ella hoy, pero la mañana fue caótica. Pase, entre usted misma. Creo que le dará gusto verla, aunque probablemente no lo muestre. Le agradecí y seguí caminando, pero su mirada permaneció. No era pesada, no era de conquista, era de esas en las que uno quisiera quedarse. Como si no fuera solo un apéndice de alguien, no una función, sino una presencia, una persona. En el despacho, Esteban estaba realmente sentado a media luz, con la pantalla del portátil pegada a la cara, como si esperara que le diera una pista. Le entregué la memoria, intercambiamos unas pocas palabras, como dos personas cansadas incluso de lo habitual. Salí sin decir más, y al pasar por el mismo despacho de antes, noté que Julián estaba sentado, apoyado con el codo en el alféizar, escribiendo algo a mano en un trozo de papel. No en el ordenador, no en el móvil, con bolígrafo. Y había algo en eso, como una negación del apuro, como un intento de seguir siendo humano entre obligaciones sin rostro. Fue un instante, medio minuto, pero se quedó conmigo más tiempo que decenas de conversaciones recientes, porque a veces es precisamente una entonación casual, una mirada sin explicaciones y una mancha ajena en una camisa lo que te recuerda. Alguien te ha visto, no reconocido, visto de verdad. Unos días después, estaba esperando a Esteban otra vez. Esta vez, íbamos juntos al cumpleaños de una sobrina. Se retrasaba en el trabajo, y en vez de quedarme en el coche, entré al edificio del consejo. El mismo edificio, el mismo olor a humedad, a café en polvo y a detergente barato con el que limpian las escaleras. Me senté junto a la máquina de café. La silla de plástico duro se clavaba en la espalda como un recordatorio no muy amable. No te relajes. El pasillo estaba fresco. El viento aún vivía en mi pelo. Me encogí, envolviéndome en la bufanda, como si me cubriera de una mirada de más. ¿Puedo? Se oyó una voz al costado. Giré la cabeza. Julián. Se sentó despacio, sin movimientos que obligaran a decir nada. En las manos. El mismo vaso que el mío, algo deformado. En la muñeca. Una venda. ¿Qué pasó con la mano? Pregunté sin mirarlo directamente. La impresora. Decidió que tenía carácter. Me metí a revisarla y ¡paf! Me cayó la tapa. Directo al hueso. Una lección sobre seguridad técnica. ¿Entonces ahora tienen las mismas oportunidades tú y el papel? Sonrió. Yo también. No porque fuera gracioso, sino porque era un alivio. Con alguien podías hablar sin necesidad de mantener la forma. No pareces alguien que luche con la tecnología. Y tú no pareces alguien que lleve memorias USB por su marido. No sonó como un chiste, más bien como una observación precisa, lanzada entre líneas. Es así, respondí. A veces es más fácil hacerlo una misma. Si no, olvidas que tienes manos. Alguien tosió fuerte al final del pasillo. Me sobresalté. Julián también. Luego me miró, no a los ojos, sino más abajo,
como si leyera el lenguaje de las manos. ¿Vienes mucho por aquí? Number solo cuando quiero estar en una habitación donde nadie me pregunte por qué estoy. Conozco esas habitaciones, dijo. Pasaron unos segundos en silencio. Noté que sus dedos tocaban constantemente el borde del vaso, como si se aferrara a algo para no desaparecer. Tienes una voz muy tranquila, dijo él. Sonreí, porque estoy aprendiendo a no gritar cuando quiero huir. Y yo estoy aprendiendo a quedarme, incluso cuando no le veo sentido. Su voz era serena, pero algo en ella me estremeció. Volví la cabeza hacia la ventana. Pasé el dedo por el vidrio empañado. Dibujé un círculo. Luego, una raya. Lo taché. ¿Tienes sueños? Preguntó él, de pronto, en voz baja. Rara vez. Los sueños son lo que no te permite cerrar la puerta, incluso si ya saliste hace tiempo. Guardamos silencio, pero no porque el tema se hubiera agotado, sino porque no valía la pena ir más allá. Tomé un sorbo del café, amargo, aguado. Me supo distinto al primer trago. Gracias por... Empecé, sin saber bien por qué agradecer. No hice nada, dijo. Me levanté. Mi bufanda rozó el borde de su silla. La acomodé torpemente. Mis dedos tocaron por un momento su mano. Él no se giró, pero inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo que había notado ese roce. La semana siguiente recibí una invitación, entre otras cosas, casi desapercibida. Unos estudiantes de un amigo montan una obra, dijo Julián en el vestíbulo, donde volvimos a cruzarnos. No es nada grande, pero es honesta. Si tienes ganas, ven, yo estaré. No insistió, no preguntó, ¿pero vas a venir seguro? Solo lo dijo, y se fue hacia el ascensor, llevando una carpeta plástica con un proyecto que probablemente nadie leería con atención. Dudé mucho, no porque no quisiera, simplemente no sabía qué decirle a Esteban. Entre nosotros no había prohibiciones, pero tampoco invitaciones. Hacía tiempo que dejamos de precisar dónde estaba cada uno por las noches. Y eso, curiosamente, no liberaba, al contrario, pesaba. Esta noche tengo teatro, dije durante el almuerzo, abriendo una lata de lentejas. ¿Ah, sí? ¿Algo conocido? Una obra estudiantil, me invitó Julián. ¿Te acuerdas? El de tu consejo. Asintió. No sorprendido, no celoso, más bien, como alguien a quien le da igual. La obra se presentaba en una antigua residencia estudiantil, reconvertida en algo parecido a un espacio cultural. Una sala pequeña, viejas butacas de madera, la mitad tambaleantes. En escena, unos cuantos jóvenes dando sus primeros pasos en un texto lleno de pausas, ritmo desigual y emociones de sobra. Pero había algo ahí, fresco. Un intento de no actuar, sino alcanzar, tocar. Julián estaba sentado en la última fila. No me esperaba, pero al verme, solo se movió un poco, dejando espacio al lado. No hablamos hasta el final de la función. Solo intercambiamos una mirada breve tras la primera escena, cuando una actriz recitó un monólogo sobre perder la voz y el miedo a no ser escuchada. Al terminar salimos al patio. Anochecía. Una llovizna ligera. El asfalto brillaba. Él propuso café de la máquina de la recepción. Acepté. Tomamos los vasos de plástico y nos sentamos en un banco de cemento bajo el alero. Gracias por venir. No a todos les gusta ver cuando otros apenas empiezan algo. Tengo la sensación de que hacía mucho que no sentía nada en una sala. Y aquí algo crujió por dentro. Porque ellos aún no saben fingir. Guardamos silencio. El café era flojo, con un dejo ácido. Sostenía el vaso con ambas manos para calentarme. A veces me dan ganas de no ser importante, dije de pronto. Desaparecer por una semana. Que nadie pregunte dónde estás, ni te busque. Él no mostró sorpresa. Solo respondió.
Yo a veces sueño con que alguien me busque, no con un ¿dónde está el informe?, sino un ¿dónde estás tú? Se me hizo un nudo en la garganta, no por las palabras, sino por su sencilla, inesperada verdad. Mientras caminábamos hacia la salida, no me preguntó si volvería. No intentó cerrar la conversación ni extenderla, solo caminaba a mi lado, y ese a mi lado era tan natural que no necesitaba explicación alguna. Llegué a casa tarde. Esteban ya dormía en el sofá, con el televisor encendido y la manta caída al suelo. Lo tapé y bajé el volumen, y en mi cabeza giraba un solo pensamiento. Llevo mucho tiempo cargando un cansancio al que nadie le ha puesto nombre. Y, al parecer, hoy alguien lo notó por primera vez. A la noche siguiente, estaba de pie junto al fregadero, lavando una taza de café, cuando Esteban entró a la cocina. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Abrió la nevera, mantuvo la puerta abierta durante un buen rato, como si no recordara por qué había venido. ¿Cómo fue la obra a la que fuiste con mi colega?, preguntó. La voz, serena, pero no indiferente. Algo en ella vibraba levemente, como una cuerda que aún no se ha roto, pero ya resuena. Estuvo bien, respondí, sin darme vuelta. Me invitó. Decidí ir. Sacó una botella de agua con gas, se sirvió un vaso. El vidrio golpeó contra la encimera con fuerza. No intencional, pero tampoco del todo accidental. ¿Te gustó?, preguntó esta vez más rápido, como un reto. Me sequé las manos con un paño, me giré hacia él. Era solo un poco de aire distinto. Guardó silencio. Devolvió la botella al refrigerador con un movimiento que casi la tumbó. Aire distinto, repitió en voz baja, casi con una sonrisa. Curioso, tal vez hay que ventilar más seguido. Intenté no reaccionar, pero él ya me miraba, no con enojo, ni siquiera con celos, sino con esa tensión agotada de alguien que siente que algo se está rompiendo y sostiene los pedazos sin saber qué hacer con ellos. ¿Eres feliz allá?, preguntó de pronto. ¿Allá? Solo era una obra. Fue... No, interrumpió. No hablo de la obra. Nos quedamos en silencio. Pero esta vez, el silencio no era solo denso, era punzante. Hemos vuelto a dejar de hablar, dijo, igual que aquella vez, solo que ahora, por más tiempo, y sin chances. No es exactamente así, susurré. ¿No? Miró por la ventana. Entonces explícame, pero hazlo de forma que no me sienta aún más pequeño de lo que ya me siento. No supe qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque él no lo dijo como un reproche, sino como un ruego que no supe escuchar a tiempo. Me iré a dormir temprano. Mañana tengo un viaje a la provincia, agregó, ya alejándose. Está bien. Sus pasos se hicieron más lentos, como si esperara que dijera algo al pasar. No lo hice, no porque no quisiera, sino porque las palabras que podrían haber cambiado algo nos las tragamos hace 10 años, y las que quedaban solo podían romper aún más. Al otro día, Esteban trajo a casa un viejo disco duro. Dijo que había estado revisando archivos para un informe y se topó con un fragmento de una conferencia en la que él participó hace unos 15 años. En ese entonces, vivíamos en un departamento alquilado de 2 habitaciones, con muebles color manzana pasada y las mismas sillas de cocina que crujían cada vez que alguien se sentaba. Yo recuerdo ese día. Él estaba nervioso, se puso el saco 3 veces, preguntaba si no parecía demasiado joven para un tema serio. Hablaba sobre iniciativas locales, sobre lo importante que era ver no solo los problemas de la región, sino nombres, historias, personas. El título de su charla era extraño, con un guiño al cine. De cerca,
a través del lente de la confianza. Recuerdo que me sentía orgullosa de él. Nos sentamos en el sofá. Puso el video. En la pantalla, un Esteban más joven, de cuerpo más firme, con otra luz en los ojos. Hacía bromas, sonreía, hablaba con entusiasmo, se trababa, pero no se escondía tras las palabras. En la sala, la gente reía, aplaudía. La cámara temblaba un poco, como en aquel entonces, cuando yo grababa con mi vieja cámara porque no teníamos trípode. ¿Te acuerdas?, me preguntó. Yo pensaba entonces que aún todo era posible, que íbamos a hacer un montón de cosas. Tú también lo creías, ¿verdad? Asentí. Pero la verdad es que recordé otra cosa. No el escenario, sino esa noche después. Cómo lavaba los platos con las manos sucias, porque no tenía guantes. Como los niños no querían irse a dormir. Como yo estaba tan cansada que ni siquiera vi su video. Y luego, cómo nos acostamos de espaldas, no peleados, solo separados por el silencio. Yo pensaba entonces que siempre seríamos un nosotros, que nuestro hogar era un dueto, aunque no siempre al unísono. Y ahora somos como dos habitaciones con luces distintas, una con luz blanca, otra con luz cálida, y nadie tiene la culpa. Solo cambiaron las bombillas en distinto momento, y nos acostumbramos tanto a nuestra propia luz que ahora la del otro nos lastima los ojos. ¿Y tú ahora? ¿En qué sueñas?, le pregunté de pronto. No como provocación, no como prueba, solo con interés genuino. No respondió de inmediato. Apagó el video. Miró la pantalla negra, como si fuera un espejo. Sueño con que algo vuelva a moverse, por dentro, porque todo a mi alrededor aún se mueve. Pero yo, no, no dije nada, porque la respuesta que llevaba dentro era parecida, pero distinta. Yo soñaba con que alguien notara que yo también me había quedado quieta, y que incluso el respeto no siempre es un contacto. A veces es solo la constatación de que estás cerca, pero no juntos. Y nos quedamos sentados uno junto al otro, dos personas que habían sido testigos del otro, pero que ya no eran protagonistas el uno del otro. Una tarde después del trabajo, pasé por un pequeño mercado cerca de la estación, ese donde las vendedoras llaman chica, incluso a las jubiladas. Compré unas manzanas, un poco de té, hierbas. Ya al salir, recordé los limones. Para el té, para una salsa, para poner algo de color en la cocina, que desde hacía tiempo se había vuelto neutra. Salí, como siempre, sin bolsa, a pie, con mi bolsa de tela al hombro. Pero el asa de pronto se sintió resbalosa. La bolsa se deslizó bruscamente y las manzanas rodaron por el asfalto. Un limón dio un pequeño salto, como si jugara, y salió rodando, directo bajo un coche estacionado. Me agaché, pero era tarde. «Espera, te ayudo», se oyó una voz familiar. Julián, con un buzo con un logo algo gastado y una campera negra con capucha. Llevaba una mochila para el portátil colgada del hombro, sin apuro, como quien no tiene a dónde correr salvo a sí mismo. ¿Otra guerra con la tecnología?, pregunté sonriendo, señalando su moretón. No, esta vez con una rampa. Corría como héroe y resultó ser resbaladiza. Victoria para la rampa. Recogió con cuidado las manzanas, limpió una con la manga y la puso de nuevo en la bolsa. Y el limón, ese fugitivo, lo alcanzó con un palo que pidió prestado a un transeúnte. Nos reímos. No fuerte, pero sinceramente. Y tal vez un poco más alto de lo que corresponde para un anochecer. ¿Quieres un café?, preguntó de pronto, sin sonrisa, sin coqueteo, solo como alguien que quiere hablar un poco más. Sí, pero no ahora. Tengo que pensar, asintió, sin un ¿por qué?, sin un ¿en qué pensás? Solo un tranquilo, está bien. Camino un poco contigo, si no te molesta, añadió.
Empezamos a caminar juntos, despacio, a lo largo de los puestos que ya cerraban. Una vendedora de flores marchitas colocaba las rosas en un balde. Al lado bajaban los postigos metálicos de un carrito. Todo alrededor se replegaba, se escondía para la noche. Y nosotros caminábamos, dos vidas adultas, cada una con sus propios pesos, sin grandes planes, sin promesas. Él caminaba a mi lado, no me tocaba, no me miraba demasiado, pero había algo en ese estar cerca que era más fuerte que cualquier cumplido. Cuando llegamos al cruce, me detuve. Sigo sola desde aquí, dije. De acuerdo. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Se dio vuelta. Se alejó sin prisa, el hombro iluminado por la luz de la calle. Y dentro de mí algo se aquietó. No porque todo se hubiera aclarado, sino porque en alguien había espacio para mi silencio. Esa mañana, el cielo era gris y fresco, uno de esos días en los que afuera aún no es primavera, pero por dentro ya no queda invierno. Salí de casa más temprano de lo necesario, porque no podía seguir sentada en el silencio de la cocina, donde todo, desde la taza hasta el trapo, sabía más sobre mi vida que yo misma. Después de una breve reunión, recordé un mensaje de Julián. Había escrito algo como: «Hoy estaré en la oficina. Si estás cerca, hay té, 2 sillas y un poco de calma disponible». Llevaba unos días ayudando a unos conocidos con un proyecto, ordenando informes, organizando carpetas, coordinando planes. Nada heroico, solo alguien tenía que hacerlo. La oficina, una habitación vieja con una ventana al patio, muebles simples, una tetera con una mancha en el costado, una pila de papeles sobre el alféizar. Toqué la puerta, por costumbre, aunque estaba entreabierta. «Adivina el sabor», dijo mientras vertía el té en una taza sin asa. Me senté frente a él, apoyé las manos sobre las rodillas. Verde, con un intento de jengibre y un leve indicio de que esa lata lleva días mal cerrada. Exacto. Por suerte, no es de sandía. Bebimos en silencio un minuto. La ventana estaba algo empañada. Todo parecía provisorio, pero auténtico. A veces siento que dejé de reír de verdad, dije de pronto. Todavía sé sonreír, pero reírme, como que se me olvidó. No se incomodó. Solo me miró, levantando apenas las cejas. No sé cómo eras antes, pero ahora no has desaparecido. Se nota. Solo que hay en ti un silencio que no pide explicaciones. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque en esa frase no había admiración ni lástima, solo exactitud. Y eso, creo, valía más que cualquier cumplido. Me incliné y lo besé, no con emoción, simplemente como un respiro, como quien vuelve a inhalar tras mucho tiempo aguantando el aire. Él no hizo un gran gesto, no me atrajo hacia sí, solo puso su mano sobre la mía, suave, firme, como si fuera lo más natural que podía hacer en ese momento. Nos quedamos un rato más. Él tarareaba algo apenas audible. Yo tomaba sorbos de un té que ya se había enfriado. Nadie dijo nada de más. Nadie temía callar. Cuando salí a la calle, el aire seguía siendo el mismo, pero se sentía distinto, como después de la lluvia, o después de una verdad que ya no necesitas esconder. Al volver a casa, me quité el abrigo, colgué el bolso en la silla y me quedé largo rato de pie junto a la ventana del pasillo. La luz de la cocina entraba en una franja estrecha, olía a pan seco y a detergente para el lavavajillas. Todo estaba en silencio. En la cocina estaba sentado Esteban, con un suéter que le colgaba un poco de los hombros. En las manos, una taza parecida a la que usaba en los primeros años de nuestro matrimonio. La sostenía con ambas manos, como si calentara los dedos. Cuando entré, no levantó la mirada, solo se corrió un poco hacia un lado.
como siempre, dejando espacio para mí. Pero no me senté. Me miró de reojo, apenas. ¿Comiste algo? Preguntó. La voz, seca, pero sin dureza, como alguien que hace tiempo no se permite ofenderse. Un poco, respondí. Asintió. Dio un sorbo y frunció apenas el ceño. El té estaba frío. Lo recaliento, dije por reflejo. No hace falta, respondió. Ya no importa. Me senté frente a él, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Hacía frío hoy, dije, solo por decir algo. El viento estaba insoportable. Silencio. Golpeó suavemente la taza con los dedos. Era su gesto. Desde la universidad. Nervioso, discreto. Clara, su voz sonó más baja, casi insegura. Ya no pregunto dónde estás, ni con quién, no porque me da igual, sino porque sé que si callas es porque no quieres que lo sepa. Cerré los ojos un instante. No es exactamente así, solo que no sé cómo decirlo sin que duela aún más. No callas para protegerme, dijo él. Callas para no tener que mirarme a los ojos cuando lo digas. Levantó la mirada hacia mí, sin reproche, sin lágrimas, solo cansancio. Un cansancio antiguo y limpio, de esos que viven en cada hombre adulto que ha dejado de pedir porque aprendió a no hacerlo. Ya no estoy enojado, Clara. No espero que algo vuelva. Solo hay cosas que siguen en pie, no porque aún estén enteras, sino porque a nadie le quedan fuerzas para quitarlas. Sentí que algo se movía dentro de mí. Estoy cansada, no de ti, de este espacio donde caminamos, en círculos sin mirarnos, asintió, pero no de inmediato. Primero miró sus manos, como si notara por primera vez que le temblaban un poco los dedos. Yo también lo siento, dijo, desde hace tiempo. Solo que pensé, si no se habla, tal vez se pase. Siempre viví así. Suspiró, pero la verdad, no quiero saberlo. No porque no pueda soportarlo, sino porque sé que si lo dices en voz alta, ya no quedará nada. Y así, al menos todavía algo camina entre nosotros. Sus hombros se hundieron un poco. Se levantó, llevó su taza, con cuidado, con ambas manos, como si fuera algo frágil. Mañana tengo que salir por trabajo. Me levantaré temprano. No te preocupes, puse la alarma. Asentí, pasó a mi lado, pero en el umbral se detuvo un instante. Sin darse vuelta dijo, si una mañana ya no estás, no me va a sorprender. Pero igual, probablemente siga haciendo café para dos. Por costumbre. Y se fue. Tranquilo, sin rastro de reproche. Yo me quedé sentada en la cocina, no por culpa, ni por pena, sino porque, por primera vez, entendí, él todavía me sostiene en los pequeños gestos, no en las palabras, ni en exigencias, en lo cotidiano, en eso de poner dos tazas, incluso cuando ya se ha acostumbrado a beber solo. Cuando me mudé, no fue una huida, no hubo drama, ni escena, no grité, ya no puedo más. Simplemente, una mañana, empaqué lo que solo me pertenecía: dos tazas, un chal viejo, una libreta, algunos libros y una foto donde estoy sola en la orilla del mar, de cara al viento. El nuevo departamento era diminuto, sin timbre, con una grieta en la esquina izquierda del techo y ruidos de cañerías que resoplaban cada noche. Pero ahí, la quietud no golpeaba, no presionaba, no se justificaba. Julián no vino el día de la mudanza, y se lo agradecí. No quería que alguien empezara conmigo. Tenía que atravesarlo sola. Esa noche me llamó. Si tienes una manta y 2 cucharas, puedo traer algo caliente. Y si no tienes, igual lo traigo. Llegó cerca de las 9. Un recipiente plástico con fideos, una botella de vino seco y, para mi sorpresa, un paquete de servilletas de papel. ¿Y esto?, pregunté sorprendida. No sé, mi madre siempre las traía cuando alguien se mudaba. Decía,
La vida empieza con una mesa limpia y algo que pueda limpiar lo demás. Comimos en el suelo, porque aún no había muebles. Puse la tetera sobre una caja que hacía de mesa. Él se recostó sobre un codo y de repente, sin mirarme, dijo: estaba un poco nervioso. Pensé que tal vez ibas a llamar a otra persona, que yo era solo una estación de paso. Conveniente, porque soy tranquilo. Me quedé quieta. ¿Y tú qué? ¿Quieres ser el final? Su silencio fue largo, y cuando habló, su voz sonaba más apagada. No lo sé, solo no quiero ser una habitación de la que es fácil salir. Era la primera vez que decía algo que no encajaba en su calma habitual, y yo no supe responder con suavidad. Acabo de dejar 20 años atrás. No voy a prometer nada. No quiero dar explicaciones a nadie más. Asintió, sin ofenderse, sin heroicidad. Solo bajó la cabeza y bebió lo que quedaba del vino en un vaso de plástico. Entonces, solo siéntate conmigo, sin fórmulas. No te pido garantías. Logró que eso funcionara. Era aceptación. Ambos sabíamos. Estamos en lugares distintos. Pero ahora, cerca. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé largo rato apoyada contra el metal frío. No me sentía feliz, pero sí, honesta, conmigo y con él. No era una nueva vida, era una vida sin moldes. Y a veces, eso basta para poder respirar. Nunca pusimos fechas, no hacíamos balances, no celebrábamos aniversarios, no teníamos fotos enmarcadas, ni hablábamos de nosotros en un tiempo lejano. Solo existía el ahora, pero no en ese sentido ansioso de antes, cuando ahora significaba miedo de que lo próximo fuera peor. Aquí, ahora, significaba silencio que no asfixiaba. A veces callábamos de verdad, no como una pareja que ya no tiene nada que decir, sino como dos personas que ya no necesitan palabras. Él sabía estar a mi lado sin presionar. Solo tomaba mi mano, como si entendiera. En ese gesto estaba todo mi día, todo mi pasado y un poco de mi presente. Me acostumbraba al nuevo ritmo con lentitud. Mis mañanas ya no empezaban con diálogos secos sobre pendientes. Empezaban con el aroma del café que preparaba solo para mí, con la radio sonando bajo y con un mensaje que a veces llegaba a las 9. ¿Estás bien? A veces respondía, sí, solo un poco desdibujada por la lluvia. Y él escribía, la desdibujada también es una forma. No desaparezcas. No pasábamos todas las noches juntos. No escribía todos los días. Pero siempre que realmente lo necesitaba, él estaba. Sin palabras de más. Y en eso había algo más fuerte que cualquier presencia 24/7. Una vez caminábamos por la calle, después de ver una película en blanco y negro, en silencio. El viento era fresco, pero no cortante. De repente dijo, me siento bien contigo, y no me da miedo callar. Lo miré, por largo rato, porque esas palabras no eran una declaración, y quizás eran lo único que de verdad necesitaba oír. No sé si esto es para siempre, y ya no busco garantías, pero sí sé algo. Cuando él toma mi mano, ya no me siento perdida. Esto no es una gran historia de amor. No tiene fuegos artificiales, no hay promesas solemnes, ni súbitos, no puedo sin ti, pero es una historia de presencia, de aceptación y de un contacto que no pregunta, no exige, no aprieta, solo está. A veces el amor no es resolver, sino escuchar. Con el paso de los meses, todo fue deslizándose como el agua en el fregadero, sin prisa, sin dolor agudo, pero sin retorno. En el departamento aparecieron sillas, una manta, un estante con libros, pequeñas cosas sin peso propio, pero que daban sustento bajo los pies. Aún miraba el techo cada mañana al despertar, como una pantalla en blanco, donde no pasaba nada, pero igual esperabas algo.
Julián no se convirtió en parte de mi rutina. A veces estaba más cerca, a veces más lejos. Tenía sus propios fines de semana, viajes, conversaciones que no me incluían. Y yo no me metía en eso, porque entendí que estar cerca no significa atar a alguien con un hilo. A veces venía con cosas extrañas, una película dañada, un trozo de metal para una instalación, o una historia sobre una anciana que le vendió 1 kilo de sal en vez de yeso. Y otras veces simplemente no venía, y yo aprendí a no inquietarme por eso. No siempre puedo estar al lado, me dijo una vez, dejando su taza en el alféizar, pero siempre percibo cómo estás, incluso cuando no pregunto. Solo quiero que sepas que te veo. No siempre sé qué hacer con eso, pero lo veo. Eso es más de lo que esperaba, le respondí. No teníamos fórmulas, no definíamos qué éramos el uno para el otro. Y cuando yo decía, hoy necesito estar sola, él asentía, sin molestarse. Y cuando él decía, a veces me asusta que no te alcance, yo también asentía, sin negarlo. No era ligereza, era un territorio recién construido, donde ambos caminábamos descalzos, sabiendo dónde podía doler. A veces pensaba en Esteban, no seguido, no con nostalgia, pero había noches en las que una sombra me cubría, y entonces ponía a hervir agua, como él solía hacer, y usaba la misma taza que me llevé de nuestra habitación. Una vez, él escribió un mensaje corto. No sabía cómo preguntar, pero espero que estés bien. Le respondí, aún no tengo forma, pero ya no me estoy deshaciendo. Y eso fue todo, y fue suficiente. Una noche estaba sentada en el suelo, en pijama, con un libro en las manos y la ventana abierta. Julián se había retrasado. Afuera ladraba un perro. Alguien fumaba en el balcón. La ciudad no dormía, pero tampoco molestaba. Escuchaba. No música, no pensamientos. A mí misma, como quien por fin ha salido del sótano, no para correr, sino para mirar alrededor. Y comprendí. No gané nada. No encontré el amor de mi vida. No me convertí en una mujer fuerte que lo tiene todo claro. Simplemente no desaparecí. Y esta vez no fue por alguien más. Fue por mí.